Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí esta tarde porque ustedes que están asistiendo a esta transmisión, a este conversatorio organizado en el marco de las 26ª Jornadas Científicas de la Magistratura, así lo decidieron. Ustedes saben que la invitación de FAM a participar en las jornadas científicas transitó el camino de poder dar forma a nuestra agenda de parte de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y se votaron conflictos en este espacio que es famconecta.org, al que ustedes periódicamente vienen asistiendo. Esta votación fue entre una cantidad importante de conflictos que reflejan eso que está expresado en el título que llevan estas jornadas, que es Vidas en conflicto, mosaico de humanidades. La cantidad de temas que habitualmente radican y son confiados a los sistemas judiciales para su resolución tienen mucho que ver con problemas acuciantes de cada una y de cada uno de los argentinos. De modo tal que entre estos conflictos fue elegido el que nos trae esta tarde a escuchar a quienes son especialistas desde distintas áreas en estos temas. Así que queremos darles la bienvenida, agradecer que se hayan sumado a las jornadas científicas de la magistratura, participando y proponiéndonos temas que abordar en conjunto. Los conflictos que vamos a ver la semana que viene ya también están definidos. El conversatorio público lo vamos a tener también el día jueves de la próxima semana y también el día viernes, porque es la última semana de las jornadas científicas de la magistratura. El día jueves vamos a tratar lo que tiene que ver con las prestaciones de salud y las tensiones que genera la extensión de la cobertura. Y el día viernes vamos a tratar los temas relacionados a familia, adopciones, todo un espectro de intereses y de situaciones que se vuelven cuando se presentan verdaderamente conflictuantes de las existencias de cada uno y de cada una. Las cuestiones de familia, por supuesto, que se ubican en el orden de esas prioridades que no dejan pensar en otro tipo de situaciones. Vamos a comenzar entonces en el día de hoy esta actividad agradeciendo también la participación de quienes van a exponer, de quienes nos van a dar sus enfoques, y van a ser presentados por quien va a moderar este panel, que es la doctora Natalia Giombi, jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca, a quien agradezco especialmente. Natalia ha trabajado de manera pero muy ardua para que podamos esta tarde estar reunidos y ofrecer lo mejor de todos los ámbitos, desde todas las perspectivas, para abordar una problemática que ha sido elegida como una de las que mayor interés concita en todas sus aristas. Natalia, bienvenida a todas y a todos los integrantes del panel. Un afectuoso saludo y el agradecimiento de FAM por posibilitarnos este encuentro con la ciudadanía. Adelante, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Al contrario, la agradecida soy yo. Es un gusto para todos nosotros compartir este espacio con ustedes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre entonces es Natalia Giombi. Como dijo Ariel recién, yo trabajo en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y también pertenezco junto con Celeste y con María José, a quien ya voy a presentar, a la Comisión Provincial del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. En esta tarde me van a acompañar Ezequiel Bejarano, él es profesor de Educación Física, Vanessa Troncoso, operadora socioterapéutica en adicciones y es vicepresidenta de la ONG La Misión, que trabaja también aquí en Bahía Blanca. Karina Valdivia es coach ontológico profesional, agente sociosanitario del CAPS en Tucumán, capital, como nombré recién, mi compañera y bueno, también amiga de muchos años.
María José Lescano, jueza de garantías del joven de la ciudad de La Plata, también provincia de Buenos Aires, Celeste Souto, también una compañera y ferviente, sí, luchadora junto con María José en nuestra comisión provincial del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Celeste es defensora penal juvenil, pero en San Martín, provincia de Buenos Aires. Patricia Arias, conocida aquí también en este camino, y en este Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Patricia es defensora penal juvenil en Viedma, Río Negro. Mariana Palategui, secretaria de la Defensoría General de Lomas de Zamora, también con quien compartimos numerosas actividades dentro de lo que tiene que ver el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, y Federico Moíquez, juez penal de niños, niñas y adolescentes en Tucumán. Como ya lo dijo Ariel, y vuelvo nuevamente a agradecer a quienes, en nombre de quienes me acompañan, tanto a la FAM como a todos ustedes, a todo el auditorio, a la FAM en la persona del doctor Ariza, porque obviamente ha respondido favorablemente después de nosotros instar a esta participación en este espacio, y bueno, a través del doctor Ariza nos han habilitado la presentación de este conflicto, y obviamente a ustedes, porque nos votaron, han votado esta problemática para que nosotros hoy podamos conversar sobre la situación de Sandro y el consumo problemático de sustancias, y de esta forma poder mostrar quienes trabajamos, quienes operamos en el sistema penal juvenil, ¿sí?, cómo lo hacemos. Esto también para nosotros pone en evidencia que las personas adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema que preocupa a la sociedad, que no parece ser indiferente. Y obviamente nos impulsa a generar estos espacios de acercamiento o de búsquedas de soluciones posibles que nos atraviesan a todos y a todas como parte de esta realidad tan compleja que estamos viviendo. La verdad que quiero ser transparente con ustedes y sincera. No venimos a explicarles y a contarles que tenemos todo solucionado, ¿sí?, que el abordaje de esta problemática sí lo podemos concretar, y de hecho todo lo contrario, es decir, tampoco tener un mensaje sí negativo, sino que estamos justamente acá con ustedes dispuestos a charlar con cada uno de ustedes, a responder las preguntas, escuchar las críticas, pero siempre motivados y movilizados por una esperanza de que solo juntos, ¿sí?, una sociedad más justa es posible. Así que vamos de lleno a conversar, y por ello les voy a presentar, si bien ya lo mencioné, a quien creemos que es una de las voces centrales de este conversatorio. Él es Ezequiel Bejarano, es profesor, como les dije, de educación física, y a partir de este conflicto planteado con Sandro, que tiene 13 años, que se encuentra inserto en el mundo de las adicciones, en el narcomenudeo, sin aparentemente poder salir, Ezequiel, nos gustaría que a partir de tus experiencias nos puedas explicar y contar cuáles son para vos los motivos o las razones que llevan a las personas adolescentes al consumo problemático de sustancias. Y pensemos juntos qué consecuencias tiene esto en la vida de las personas adolescentes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Venimos a hablar de, en mi caso, la problemática que me atravesó, llevo a remitirme a la primera infancia, donde, tuve una familia numerosa, también tuve un padre que nunca tuvo un trabajo en blanco, por ejemplo, y desde ahí aparece el tema de la vulnerabilidad de los derechos, ¿no? Donde, por ejemplo, a mí me tocó trabajar desde muy pequeño, ¿no? Ya como caminar la calle de chico, ¿por qué? Para trabajar, para traer alimentos a mi casa, para poder sustentar, ¿no? Parar la olla, como quien dice. Y después por otro lado también, en mi caso, y eso me llevó a juntarme con distintas personas, que ya
ya consumían y bueno, yo por no ser, escaparle a esa realidad y a todo lo que me estaba pasando, ya he entrado más en la adolescencia también, en mi caso, accedí a lo que es el consumo y como un escape, un falso escape, ¿no? Hoy en día me doy cuenta de que no es, es el mensaje que queremos dar, que es escapar, ¿no? Sino que, bueno, me tocó y bueno, yo decidí y atravesé toda esa problemática, ¿no? Lo que sí, bueno, ese consumo también en algunos casos va derivado, ¿no? Y genera que atravesemos el conflicto con la ley penal juvenil, ¿no? En mi caso, yo he estado atravesado he estado en conflicto con la ley penal juvenil durante varios años y bueno, también eh, por esas cuestiones y bueno. Ezequiel, Se le desconectó, me parece. ahí está. Bueno, en algunos casos va por ese lado, pero eso es más o menos un pantallazo de lo que es mi caso, ¿no? Ezequiel, ¿qué edad tenías vos cuando empezaste? Si mal no recuerdo, 12, 13 años. 12, 13 años. ¿Y cuáles fueron esos sentimientos, digamos, que a vos te llevaron para ese lugar? ¿O cuáles eran esas ausencias? Y la verdad que también al estar tanto tiempo en la calle y vivenciar esas cosas, como que me faltó un poco de una falta de una autoridad, ¿no? Que me diga, que me imponga, que me enseñe, que me vaya encaminando, ¿no? En ese sentido también sí, me faltaron mucho el tema de los afectos y esas cuestiones, ¿no? Y al vivenciar el tema de la calle, uno va como criándose como puede y entonces, bueno, decidí en su momento consumir como escape, ¿no? Como manera de dejar de ese sufrimiento atrás, pero bueno, lo que me generó fue desencadenó todas esas cuestiones que van con lo, con lo penal. O sea que atravesaste un proceso penal juvenil, estuviste alojado en los centros, ¿sí?, de jóvenes. Claro, yo estuve, sí, estuve varias causas y bueno, en una estuve varios tiempo y estuve un par de años privado de mi libertad en contexto de encierro. Bien. Y contanos qué estás haciendo ahora, cómo pudiste atravesar esa situación. Eh, bueno, sinceramente es que hoy en día yo cuando me paro y me miro al espejo no lo puedo creer porque eh, di una vuelta enorme de tuerca y pude revertir todas esas cuestiones que tenía hoy en día. Eh, hice el profesorado de educación física, trabajo bueno, también quería agradecer por este lado a Almirante Brown que tiene las prácticas restaurativas y por lo cual me ayudaron mucho el municipio y todo. Y hoy en día trabajo en desarrollo social de Almirante Brown, donde me ayudaron un montón. También quiero agradecer al doctor David Perlmutter, que fue el que me acompañó muchísimo tiempo, me sigue acompañando en un montón. Y bueno, yo una vez que terminé mi proceso, nunca más volví al lugar donde vivía y cambié todo, todo mi ámbito, todas esas cuestiones y bueno, hoy en día trabajo, estudio y hago otra vida, ¿no? Estoy formando una familia y bueno, busqué otra variante, otro entorno, otras personas y bueno, la verdad que fue difícil cambiar un montón de hábitos y costumbres que uno tiene, pero la verdad que estoy muy bien hoy en día, gracias a todas las personas que me ayudaron. Y yo pude poder utilizar todas las herramientas que se me presentaron. Yo creo que es necesario
que una vez de la reinserción que se presenten esas herramientas y las ganas de las personas, también de los chicos, en poder utilizarlas y poder proyectar su camino, poder generarle todo lo que uno tiene en mente, ¿no? Y en ese proceso también hubo muchas personas que también me escucharon. Es muy necesario dentro de los contextos de encierro que te escuchen, que te pregunten qué te pasa, que te orienten. Y bueno, soy un privilegiado que me pasaron esas cosas y pude revertirla, y hoy en día cambié mi, mi horizonte, ¿no? Bien, bueno, Ezequiel, gracias. Em, Tenemos aquí a Vanessa, como dijimos recién, Vanessa trabaja en la ONG La Misión, y preguntaríamos, ¿siempre es así? ¿Siempre se puede salir de esta situación? Lo pregunto porque, bueno, estuve, antes de venir para acá, también estuve tomando conocimiento o hablando con la mamá de Sandro. La mamá de Sandro es empresaria, el papá es gerente del banco. Sabían que Vane iba a estar en el conversatorio y están preocupados, y por eso esta pregunta. Sí, ¿cómo podemos, cómo se hace, cómo hacen en este caso los papás de Sandro para ayudarlo a salir de esta situación? ¿Existen alertas o indicadores para estos chicos, ¿sí? Para, digamos, y que nosotros podamos como adultos referentes ayudarlos o a prevenir el tema de las adicciones, Vanessa? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que, bueno, sí, no siempre en todos los casos se puede salir, eso también es una realidad, y creo que Ezequiel en el trayecto de su relato nos fue dando muchísimas herramientas también a nosotros que son importantes a la hora del acompañamiento de adolescentes en situación de consumo. Creo que si bien se puede salir, y eso es algo que queremos dejar como signo ahí de esperanza a todos los que por ahí están escuchando también este conversatorio, tiene que ver también entendiendo y teniendo como eje que la adicción o que el consumo es una conducta, y como toda conducta es modificable. Entonces ahí tiene que estar puesto nuestro foco de esperanza, si se quiere, ¿no? De decir, bueno, la persona no nace queriendo consumir, la persona no nace queriendo delinquir, el niño no es que de la noche a la mañana va adquiriendo, sino que va adquiriendo hábitos, va adquiriendo una forma de conducta y de comportarse, que así como la aprendió, también la puedes aprender. Pero ese desaprender lleva también un proceso, como también fue el proceso llegar al consumo. Siempre las adicciones se pueden prevenir. Quizás no es el trabajo más visto, ni es el trabajo que por ahí sea como más marketinero, si se quiere decir, porque en realidad todo lo que es preventivo no se ve en el corto plazo, sino que lo vamos a ver, todo lo que yo puedo sembrar en prevención en este tiempo, quizás lo voy a ver en unos años, en una familia, en la inversión del tiempo, en el alojarlos en dispositivos que por ahí lo ayuden en cambiar hábitos de vida, ¿sí? Ezequiel dijo algo muy importante con respecto a su primera infancia. Fíjense que fue central eso que él dijo, ¿no? Hay muchas cosas que cuando hablamos de un adolescente que consume y que está en un conflicto, ¿sí? con la ley penal, ya pasaron muchas etapas y pasó quizás ese adolescente por muchos dispositivos y por un montón de efectores, digamos, de la sociedad que lo tuvieron que ver, a Sandro, incluso a su familia, a sus papás,
¿sí? En este caso que es el ejemplo que tenemos para trabajar, ¿no? Ya alguien tuvo que haber visto, entonces siempre hay señales, siempre hay formas en las que podemos darnos. El desafío creo que está en poder abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva relacional, centrarnos en la persona y no tanto en la sustancia, porque muchas veces las adicciones está puesto el foco en qué consume, cuánto tiempo hace que consume, de qué manera, con quién, y la urgencia a veces uno también lo entiende que está en decir, bueno, sacar a ese chico de sus malas amistades, de ese entorno en el que no le conviene, ¿sí? Pero si ese entorno no le conviene, ¿qué entorno le vamos a ofrecer? Y ahí está un poco el desafío de ver qué dispositivos tenemos a la mano para generar una red de cuidado alrededor de ese adolescente y de esa familia, ¿sí? De Sandro y también de sus papás, porque no es solamente, siempre decimos que las adicciones es como la puntita del iceberg, es lo que se ve, ¿sí? Es el detonante, es lo que la sociedad ve, el chico que consume, que está en la esquina, que está en el barrio, que se alcoholiza el fin de semana, que genera un episodio de violencia, es lo que se ve, pero atrás, abajo de esa puntita del iceberg hay un montón de cosas. Entonces, más que enfocarnos muchas veces en lograr la abstinencia de ese chico, de ese adolescente, lo importante es qué le pasa, ¿sí? Y Ezequiel lo dijo, ¿sí? Él tenía personas que le escuchaban, qué importante es esto de que él decía, que alguien te pregunte cómo estás, ¿sí? Entonces, el abordar las adicciones desde esta perspectiva relacional, centrada en la persona y su contexto más cercano, es un poco el parámetro de partida para poder trabajar en su reinserción también, entender su trayectoria de vida, ¿sí? Entender que su consumo no lo define, ¿sí? Sino que es algo que puede ser circunstancial y que es con lo que hoy también está luchando esa persona. Y también entendernos a nosotros como también inmersos en una sociedad de consumo, porque entendemos esto de que el consumo problemático muchas veces lo encaramos como algo malo desde el punto de vista de la sustancia, pero todos en mayor o menor medida buscamos un recurso de placer por el cual aislarnos de un problema, de una circunstancia, de una situación, y todos los recursos de placer que cada uno de nosotros tenemos para, ya sea para distendernos, pasarla bien, o también para evitar cierta angustia o buscar un escape a una situación problemática, la sociedad en la que estamos nos plantea consumir algo. Consumir internet, consumir alcohol, consumir una sustancia, consumir, no sé, desde distintos puntos de vista. Entonces, si yo parto de que la persona que tiene un problema con un consumo de sustancias no es tan distinta a mí, sino que de todos los recursos de placer que tenía al alcance eligió quizás el que más daño le hace a sí mismo, yo creo que de ahí vamos a empatizar y vamos a poder empezar a trabajar en ayudar a Sandro, a su familia, a reparar su red de cuidado, porque en este caso no es solo Sandro, sino también sus papás. ¿Qué herramientas? Porque también pasa muchas veces esto, ¿no? El chico quizás es alojado en una comunidad terapéutica, en un centro de internación, sabiendo que la ley de salud mental también plantea que ese tiene que ser el último recurso, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vuelve? ¿Sí? Si no preparamos a esa familia, si no la acompañamos, si no preparamos a su entorno, va a volver a recaer, y quizás ahí sea el doble de difícil de poder salir. Entonces creo que hay una cuestión también desde el Estado de garantizar posibilidades de acceso a la salud, de acceso a la educación, de poder reforzar los vínculos también y los dispositivos donde el chico fue alojado, la escuela, el club de barrio, la familia, todos esos espacios como para decir, bueno, vamos a armar una red de cuidado, y quizás lo complejo del consumo tiene que ver con que no hay un copiar-pegar, ¿sí? Lo que me sirvió y lo que fue efectivo para una persona, no lo puedo copiar y pegar y replicar en otra persona, porque todos somos diferentes, porque las realidades de todos son diferentes, y porque las posibilidades que tenemos como sociedad también son diferentes. Gracias, Vanessa, gracias. Después ustedes van a poder, como dijimos recién, hacer preguntas. Les pedimos que las envíen en el botón, ¿sí?, donde dice Q y A, ¿sí?, de preguntas
question and answer, pero bueno, preguntas y respuestas, ¿sí? Así que ustedes pueden, mientras quienes vamos hablando, ustedes pueden ir enviándonos las preguntas allí. Vamos a seguir, y bueno, lamentablemente tengo que decir que Sandro por el momento no pudo salir, apenas con sus 13 años llega al delito, ingresa acompañado, ¿sí?, por un adulto, y también por un adolescente, pero de 17 años, ¿sí? Ingresa al mundo del delito atravesado por esta problemática, que en algún punto Vanessa ha señalado que no es tan lineal esto de consumo de sustancias, delitos, pero bueno, estamos con este caso, ¿sí? Pero sin dejar de marcar esta cuestión que señalizamos, ¿sí? De que no es tan lineal esta situación de estar en el mundo de las adicciones, y que esto sea digamos, una de las causas del por qué se cae en el delito. Con Sandro, bueno, como les decíamos, no pudo salir, ingresa al Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, ingresa a un procedimiento penal, ¿sí? Y vamos a desmitificar un dicho que se escucha a menudo, ¿sí? Y es esto de que los chicos entran por una puerta y salen por otra. María José, ¿vos nos podés explicar cómo se trabaja desde la justicia con las personas adolescentes que cometen delitos, en este caso como el que comentamos, Sandro acompañado por una persona mayor de edad y un par adolescente, pero de 17 años, ¿sí?, atravesados por este consumo problemático de sustancias? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar agradezco a FAM y al doctor Arisa este espacio. Me parece que es sumamente útil y necesario que sin prejuicios y de una manera interdisciplinaria pongamos la mirada en esta conflictividad tremenda que tiene el consumo de los adolescentes de sustancias tóxicas, pero también nos preocupa a los operadores del Foro Penal Juvenil. Es un buen espacio para reflexionar sobre nuestras prácticas y pensar por qué llegamos a la puerta de un juzgado penal para visibilizar las dificultades que está atravesando un niño, una niña, un joven, un adolescente, y por qué no pudo decir lo que le pasó antes, por qué falló la prevención. Es decir, cuando ya llegan a las puertas de un juzgado, el conflicto está agudizado, hay una víctima. Si no es violento, generalmente se archiva la causa, porque si es un hurto o es una tentativa de hurto, delitos de menor importancia son irrelevantes para el derecho penal juvenil, pero cuando hay violencias, cuando ya el consumo es tan extremo que el delito puede hasta poner en juego la vida de las personas, ahí entramos a trabajar nosotros en un contexto muy doloroso, y en donde empezamos a analizar las historias, las trayectorias de vida y los fracasos institucionales. Muchas veces, en casos agudos, existen, como dijo Ezequiel, institucionalizaciones, y bueno, estamos desde el punto de vista del derecho en un proceso de cambio. Es decir, antes los tribunales de menores trabajaban desde una mirada tutelar, en donde podía haber asistencia y también había internación desde el punto de vista penal, y desde que está vigente la Convención de los Derechos del Niño, nuestra ley y nuestras prácticas cambiaron totalmente desde un enfoque de derechos. Pero en casos agudos, cuando son mayores de 16 años, pueden quedar privados de la libertad los jóvenes en un instituto de responsabilidad penal juvenil, y siempre está el debate que se hace con los jóvenes no punibles a los 14, 15 años, cuando están inmersos en una situación de consumo de sustancias tóxicas y, por ejemplo, en la comisión de un delito grave como puede ser un homicidio. Ustedes, digamos, verán en los medios de comunicación cómo se comienza a debatir estos temas cuando realmente el delito se hace carne en la preocupación de la gente, pero pasa el tiempo y la opinión pública empieza a prestar atención a otras cuestiones. Nosotros que seguimos con los casos latentes, nos preguntamos, si la Convención de los Derechos del Niño dice que tienen el derecho a ser oído,
fíjense que los adictos son personas que no pudieron decir, están sin habla, sin dicción. Entonces, ¿cómo tendría que articularse todo el andamiaje institucional para que antes que el derecho penal se pueda primero crear las condiciones para que, como dijo Ezequiel, una persona que quiere escapar de algún problema o que no tuvo el acompañamiento familiar o como él bien dijo, una autoridad que lo encamine desde el afecto, ¿cómo puede ser que el Estado cree, a la luz del nuevo paradigma de infancia, estos canales de comunicación? El delito es tremendamente visible a través de la violencia, pone realmente en juego las bases de una convivencia social, y cuando se produjo ese quiebre social, es más difícil trabajar porque hay mucho dolor. Por supuesto que, como ya verán, hay canales alternativos que en el Fuero Penal Juvenil son muy fructíferos y esperanzadores, como pueden ser las propuestas de justicia restaurativa. Pero la pregunta es, ¿qué falló? Si ponemos el espejo sobre las prácticas, Ezequiel me dijo, me miraba sobre el espejo y me di cuenta, y yo me pregunto, ¿por qué nosotros, la justicia, los organismos administrativos, no nos ponemos frente al espejo para cotejar si lo que proclaman las convenciones y las leyes lo podemos ver en las prácticas? Y si no las vemos, si vemos que hay desarticulación, si no hay proyección a futuro de hacia dónde tenemos que ir, ¿por qué no nos sentamos a dialogar en formas de intervención a largo plazo, que no sean solamente estatales, sino que involucre actores públicos, privados, que puedan ser espacios también de diálogo y de intervención de las ONG que tanto contribuyen para este diálogo interdisciplinario y en donde realmente se ponga en primer orden el interés superior de los niños y las niñas? La idea es cambiar el asistencialismo por un acompañamiento institucional que garantice derechos fundamentales, pero me parece que el debate hoy, y eso es lo más difícil, es cómo se establecen los límites, es decir, hasta dónde y cómo. Cuando se habla sobre las medidas de seguridad y sobre si es necesario bajar o no la edad de imputabilidad, yo creo que ahí hay una laguna normativa, hay un espacio que todavía la academia no ha sabido llenar, y es decir, bueno, si estamos convencidos que de 16 años para abajo los organismos administrativos tienen que acompañar estas situaciones, tenemos que diseñar esos acompañamientos para que sean efectivos, eficaces, y en donde no tengamos que esperar a que un joven cumpla 16 años para que la justicia penal juvenil articule de manera, formalizada e institucionalizada sobre ese conflicto que ya está muy agudizado. Bueno, me parece fundamental que Ezequiel se haya animado a darnos esta posibilidad de conversar, de invitar a los que están transitando situaciones familiares tan difíciles cuando se presentan cuestiones de salud mental, y también tenemos que replantearnos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, qué rol cumplen hoy los juzgados de familia para poder trabajar desde la corresponsabilidad entre el Fuero Penal Juvenil y los servicios administrativos. El tema es amplísimo. Lo que tenemos que tener en claro es que no tenemos que trabajar desde el prejuicio, sino en el convencimiento de que las personas jóvenes, que son personas en etapa de evolución, tienen que ser escuchados, tienen que poder dialogar, transmitir qué es lo que les pasa, y el Estado tiene el deber frente a la comunidad internacional de proveer de los recursos y de las redes necesarias para que esa dificultad que puede tener un joven la pueda superar y pueda desarrollar su vida con un proyecto de futuro claro. Me quedo abierta a las preguntas y Bien. muchas gracias por escuchar. Bien, María José explicaba esta cuestión y marcaba en función de esto del debate, de la edad de punibilidad. Debo aclarar esto que seguramente también ustedes han escuchado cuando se inicia a partir de un hecho grave, un homicidio como fue el último que recuerdo en Puerto Madero, este debate en torno a la ley, ¿sí? Al régimen nacional,
penal juvenil y el debate en torno a la edad, ¿sí? a la baja de la edad de punibilidad. Eso ocurre a nivel nacional. Sepamos que no hay hoy una ley, un régimen nacional para que rijan durante por todo el país, ¿sí? Que justamente contemple todas estas cuestiones normativas que María José explicaba. En provincia de Buenos Aires sí tenemos, María José es jueza de garantías, sí, es el operador judicial que está en el primer momento del proceso, por lo menos en provincia de Buenos Aires. En mi caso yo soy la jueza de juicio, en donde una vez culminada toda la parte de la investigación y de la imputación a ese adolescente, ¿sí? Sucede el juicio y ese es el rol que yo tengo en el proceso. Pero también en ese proceso van a intervenir otros operadores, obviamente además del fiscal, que es el personaje en todo este proceso que lleva adelante la investigación de ese hecho que ocurrió. Ese adolescente va a contar y tiene derecho a tener un defensor, ¿sí? Además del acompañamiento familiar o de algún adulto, obviamente responsable que lo acompañe durante el proceso. En provincia de Buenos Aires también nosotros tenemos, ¿sí? una ley procesal que cuenta, o sea, ese adolescente cuenta con un defensor. Celeste es, como les conté, es defensora penal juvenil en San Martín, y por eso nos gustaría que Celeste nos cuente, ¿sí? desde qué perspectiva realiza su trabajo, cómo, ¿sí? Cumple su rol, cómo ejerce la defensa, ¿sí? Por ejemplo, aún en estos casos de delitos graves, homicidios, abusos, ¿cuál es esa finalidad que tiene, ¿sí? al cumplir su rol en cuanto a la asistencia de los adolescentes en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil? Bueno, gracias Natalia, gracias a la FAM. A ver, en cuanto al rol del defensor en el Fuero Penal Juvenil, y como nosotros quienes llevamos adelante esta función dentro del proceso penal, claramente entendemos que la perspectiva que llevamos adelante es justamente juvenil, ¿sí? Con esto quiero decir que, puntualmente, que nosotros tenemos en cuenta no solamente el hecho por el cual hay que defender, es una defensa técnica a un joven, y con esto me quiero referir a realizar el trabajo que realiza un abogado, que puede ser un abogado de adultos o un abogado particular. En el caso del Foro Penal Juvenil, los defensores tienen que tener ese plus del que se habla, de un plus. Ustedes habrán escuchado en algún momento que se dice, bueno, los niños y las niñas que pasan por un proceso penal o los adolescentes tienen un plus de derechos. Bueno, uno de esas herramientas distintivas es justamente que cada uno de los operadores del fuero sean especiales y sean especializados. En el caso de la defensa, esto es muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque el defensor tiene que generar empatía con los niños y las niñas o los adolescentes a los que tiene que representar en todos sus derechos. En el caso justamente del Fuero Penal Juvenil, esta representación es más amplia que la que es para un adulto. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a defender a estos jóvenes por el hecho penal, sino también que vamos a tener en cuenta todas las condiciones de vida con las que llegan estos niños o estas niñas a lo que es a la justicia penal, que por supuesto llega tarde, porque el hecho ya ocurrió. Nosotros desde la Defensoría siempre intervenimos con posterioridad al hecho. Es decir, cuando muchas veces se habla de la prevención, se va a hablar de una prevención, y el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con una prevención en el futuro, pero para jóvenes y para niños que ya tienen un proceso penal, lamentablemente. Porque recién tomamos conocimiento allí de él, de su historia, del hecho que lo trae en definitiva a este fuero. Entonces, el defensor penal juvenil tiene necesariamente que tener una mirada distinta, y las medidas que va a pedir en relación a ese chico, a esa chica,
a ese adolescente y, a ver, también a estos jóvenes en el sentido de nosotros en muchos departamentos judiciales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, las penas que se imponen a los niños y a las niñas son muy altas, ¿sí? Entonces pasa que estamos representando también en muchos casos chicos que tienen 22, 23, 25 años de edad, y siguen todavía con su causa penal juvenil abierta y se encuentran detenidos por esa causa penal juvenil abierta. Me parecía interesante lo que decía Natalia en el sentido de que cuando empezó a conversar dijo, bueno, está esta creencia popular de que todos entran por una puerta y salen por la otra. Esto en realidad no es así, y yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta y que la sociedad tiene que tener en cuenta, que el fuero penal juvenil tiene una razón de ser. Es un fuero distinto al de adultos, y es un fuero distinto a lo que es el fuero penal de adultos. Es un fuero absolutamente distinto, que comparte normas del Código Penal, que va a compartir algunas normas de los códigos procesales de las provincias, pero que, en definitiva, no es justamente un fuero penal como habitualmente la gente conoce. Cuando me refiero al fin que persigue este proceso penal juvenil, es justamente, nosotros siempre repetimos y todos decimos, pero para que ustedes sepan, es lograr que estos niños y niñas que pasaron por el sistema penal juvenil puedan transformarse el día de mañana en personas de bien, en que tengan una vida constructiva, que puedan llevar adelante una vida sana. Entonces, ese es el fin que persigue el fuero, y es el fin que perseguimos los defensores y también los demás operadores del sistema, tener en cuenta especialmente justamente cómo ingresó ese chico al sistema y cómo el sistema va a actuar dando herramientas, mecanismos, redes de contención, y se trabaja con los chicos, con las chicas, con su familia y con la comunidad, ¿sí? Así como Ezequiel daba cuenta un poco de que él pudo dar vuelta a su historia y que esto él refería, lo hizo a través de la escucha, al sentirse escuchado, a través del acompañamiento que le hizo su defensor, pero también los lugares donde él estuvo. Esto es fundamental a la hora de poder pensar y poder repensar qué es lo que hace el fuero penal juvenil. Pero es muy importante que la sociedad comprenda que el fin que persigue el fuero penal juvenil no es encarcelar a niños que cometan delitos, por más graves que lo sean. Esto es una realidad y esto todos lo tenemos que tener en claro. El fin específico es poder dar a esos chicos las herramientas necesarias para que el día de mañana puedan llevar una vida de bien. Tenemos en cuenta, más allá del caso puntual de Sandro, donde tiene padres que se encuentran en una situación, digamos, socioeconómica, si se quiere, más equilibrada o en una mejor posición, que la realidad es que yo muchas veces digo una frase que me enseñó mi maestro, mi mentor de alguna manera, que él decía, las cárceles están pobladas de pobres y los institutos de menores están poblados de los hijos de los pobres. Esto es una realidad y tampoco podemos mirar para otro lado. Saber quiénes en definitiva son captados por el sistema penal de adultos y captados por el sistema penal de menores, si se quiere la palabra. Voy a finalizar diciendo esto. La función que nosotros hacemos en realidad tiene que ver con esto, con acompañar a los niños desde sus derechos, a las niñas, en cuanto a sus derechos y garantías penales y procesales, ¿sí? Pero además todas las demás herramientas y el acompañamiento que se le debe dar a un niño o a una niña que pasa por un proceso penal, teniendo en cuenta qué derechos tiene vulnerados y cómo podemos hacer a través de los pedidos, los defensores, para lograr que esos derechos sean de alguna manera efectivizados y que puedan llevar adelante o transcurrir en el proceso penal de la mejor manera posible. Creo que eso más o menos en resumen. Perfecto, y en el caso puntual, agrego una cosita más, en el caso puntual de los no punibles, puntualmente quiero hacer esta mención. No solamente, digamos, hay niños en la provincia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias, Jujuy, hay muchas provincias que tienen detenidos
niños no punibles y niñas no punibles. No siempre es por causa de abuso de sustancias, ¿sí? No siempre estamos hablando de que los delitos graves se cometen exclusivamente por un problema de drogas. Esto no es así. Hay muchos casos en los cuales distintas situaciones, ¿sí?, de vida llevan a algunos niños y niñas a verse involucrados en delitos desde muy temprana edad. Y se encuentran también, cuando María José hablaba de medidas de seguridad, es esto. La medida de seguridad es que están detenidos prácticamente en los mismos lugares en los que están los que tienen más de 16 años. Gracias. A vos, Cele, y justamente, bueno, podemos responder un poco a la pregunta que hace Osvaldo y nos da el pie para continuar con Patricia. Osvaldo dice que se pregunta por qué la ley 22.278, modificada por la 22.803, sigue vigente cuando todos los operadores del sistema penal juvenil vemos que es contraria a la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, esto es un poco lo que explicábamos antes. La única ley que tenemos y que es igualitaria para todos los adolescentes del país es esta, la 22.278, que nos marca esta de la edad de punibilidad a partir de los 16, ¿sí? Hasta 16, 17, bueno, no voy a explicar el tema de los delitos, y por debajo de esa edad ocurre lo que Celeste y María José por lo menos expresaban, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Después, sí, Cele. Perdón, no, para contestar a esto que acabas de mencionar, ¿no? Bien. Tengamos en cuenta por qué sigue vigente. Sigue vigente porque, lamentablemente, cada vez que se da a discusión un proyecto de ley, de reforma nacional, y que hubo muchísimos durante todos estos años, siempre la cuestión es en relación a la baja de la edad o no. Entonces, toda la discusión y todos los cambios legislativos terminan teniendo como final, si se quiere, solamente, o como si lo único que hubiera que cambiar es solamente si bajamos la edad o no bajamos la edad. Y eso hace que entonces siempre se haya perdido la oportunidad de poder aprobar algún tipo de cambio legislativo en relación a la 22.278 por la cuestión exclusiva de la edad, donde los legisladores y donde la sociedad tampoco está tan de acuerdo, no está tan de acuerdo en saber si conviene bajar la edad o no. Creo que tiene que ver con eso, con que se resume el cambio legislativo a cuestiones de edad y entonces se pierde todo lo otro. Por eso, en relación a esto que Celeste mencionaba, por eso este conversatorio visibiliza que a la sociedad le interesa este tema. Y bueno, estamos acá justamente para conversar esto que explicaba Celeste, ¿sí? Es un tema que nos preocupa a todos, es un llamado, la muestra de que la sociedad haya votado por este tema, por esta problemática. Creo que es un llamado de atención también para quienes tienen, ¿sí?, quienes tienen esta obligación de una vez por todas crear este régimen penal juvenil y que no quede sujeto a, como explicaba recién Celeste, a solamente cuando ocurren estos hechos, ¿sí?, graves en Puerto Madero, como mencioné recién. Como estábamos explicando, María José y Celeste ¿sí?, explicaron el procedimiento en provincia de Buenos Aires, pero resulta que estos procedimientos, como les decíamos, no es igual en cada una de las provincias. Cada provincia tiene, ¿sí?, sus procedimientos. Resulta que Sandro, con sus papás, un verano fueron a Viedma, a Río Negro, a las grutas, en un verano disfrutando de ese verano, y se encontraron, ¿sí?, con José, de 16 años, vendiendo collares. Sandro y José se hicieron amigos en ese balneario, y a la noche se encontraron en un boliche, tragos, fumaron y demás. Muy amigos se hicieron, y bueno, ingresaron a una casa, robaron. Patri, ¿cómo hacemos, o cómo hace el sistema, ¿sí?, de justicia allí en Río Negro, donde vos sos defensora penal juvenil? ¿Cómo se trabaja esta situación, bueno, que lamentablemente ocurrió con Sandro y con José? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, mi agradecimiento por la invitación, por la participación, especialmente a la FAM, y bueno, me parece súper importante que estemos tratando estas temáticas de cara a la comunidad. Y
quiero decir que para poder contestarte, primero me parece que es necesario hacer algunas aclaraciones, y algunas tienen que ver con esta cuestión de lo poblacional y lo territorial. Y en este sentido, para que se puedan dar una idea a ustedes, toda la Patagonia Argentina, en la cual se encuentra ubicada Río Negro, todos los habitantes que están en la Patagonia Argentina tienen una densidad poblacional mucho menor e inferior a lo que es el partido de La Matanza, por ejemplo, del cual después Mariana va a contar su experiencia. O podría decirles también que Viedma, que tiene aproximadamente unos 75.000 habitantes, es una población inferior a la que puede existir en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me parece importante poner esto en contexto, para que ustedes puedan analizar estas diferencias que hay entre unas zonas o provincias y otras. Particularmente la Defensoría, donde nosotros nos desempeñamos, trabaja exclusivamente con personas víctimas de delito y autores de delito, con la condición común que se trata de personas menores de edad, es decir, personas con menos de 18 años. Es un dato importante analizar que hoy el porcentaje de víctimas menores de edad, cuando históricamente se mantuvieron en un 50 y 50, hoy las víctimas a las que nosotros atendemos están en el orden del 81% del trabajo de nuestra Defensoría. Y los chicos autores de hechos delictivos completan el 19%. Esto también es algo que nos tiene que hacer ruido como operadores del sistema, porque nos está mostrando que las víctimas de delitos son, en número, son sustancialmente superior a lo que son los jóvenes autores, y que además las víctimas están mucho más invisibilizadas, porque pasa un hecho delictivo y a lo largo del día se termina repitiendo tanto que parece que en vez de un hecho delictivo por parte de un menor, son 10 hechos delictivos, y de golpe todos los hechos delictivos en el lugar o en la ciudad son atribuidos a menores de edad. Esta es una realidad que se maneja así también con los medios, y que debe ser podido analizar en forma objetiva. Ahora bien, hay algo común denominador, diría yo, entre estos dos rangos, víctimas y jóvenes infractores a la ley penal, y es que en la mayoría de los casos son personas menores de edad que tienen derechos vulnerados. ¿En qué están esos derechos vulnerados? ¿Cómo los advertimos? Bueno, porque se tratan de jóvenes que no han tenido posibilidad de asistir a la escuela, que tienen dificultades de índole económica, que no quiere decir que todos los chicos que delinquen sean una determinada clase social, no estoy diciendo esto, hablo de factores de vulnerabilidad que uno va advirtiendo, donde hay maltrato institucional, donde hay maltrato familiar, muchas situaciones de violencia, y en todo esto, que es lo previo al momento en que empieza a trabajar el ámbito penal, es lo que debe ser atendido en el ámbito de las políticas públicas que deben ser desarrolladas por los poderes ejecutivos de las provincias, municipales en cada una de las ciudades. Es así entonces que en mi provincia no hay un fuero especializado, no tenemos la experiencia que tiene Buenos Aires u otras provincias con fuero, Neuquén sí la tiene, y somos defensores que estamos tratando de ser especializados. Lo cierto es que, aunque no tuviéramos un fuero, por la magnitud de la cantidad de hechos, lo importante es que hubiera un fiscal especializado, un defensor especializado y jueces especializados. Bien, es más, en un punto hasta hemos advertido una suerte de retroceso en los derechos y garantías de los jóvenes infractores, cuando se cambian los sistemas en la provincia o en varias provincias. Como ustedes saben, se ha modificado este modelo procesal que se tenía, y se ha pasado a lo que se llama el modelo acusatorio, donde el juez es un tercero neutral, donde el fiscal es el que lleva adelante la investigación. Y en este nuevo sistema nos pasó que de golpe nadie más mencionó a los derechos específicos de los jóvenes. Teníamos un capítulo en el sistema anterior, en el Código Procesal, que sin ser una maravilla, determinaba derechos y garantías. Cuando viene este nuevo sistema, nos encontramos con que no existían más derechos y garantías. Nuestra ley, que se sanciona como Código de Procedimiento, estableció que en 6 meses, en el año 2017, en marzo,
En 6 meses se iba a dictar el proyecto específico del fuero penal juvenil o del Código Procesal Penal Juvenil específicamente. Esto nunca aconteció, han pasado 4 años. Ahora sí, en este contexto, poniendo un poco de relieve la falta en la que estamos como sociedad, como Estado, frente a nuestros jóvenes, lo que sí puedo decir es que en un caso como este estaríamos trabajando un juez penal de adultos que trataría el tema prácticamente igual que con respecto a si se tratara un juez especializado desde el punto de vista de que así como, perdón, quiero decir que así como trataría un adulto y un menor incurso en un mismo proceso, les daría un tratamiento bastante similar. Pero bueno, con las gestiones que se han hecho desde las defensas de la provincia, se han empezado a modificar estos criterios. Y se intenta dar este trato diferenciado. Se intenta. Que se dé en la práctica tal cual, no es así. Pero acá voy a ser muy breve en un punto de por qué necesitamos este trato diferenciado. La sociedad toda sabe que las condiciones en que un niño afronta un proceso penal nunca pueden ser las mismas que las de un adulto. Porque hay diferencias que son del orden de lo físico, del desarrollo psicológico, del desarrollo intelectual, de la falta de madurez, de las necesidades emocionales, emotivas, etc. Hay un compendio de cuestiones que ha sido estudiado y desarrollado, y no es el momento para hablarlas ahora, que justifican la existencia de un sistema distinto, de un sistema especializado y de una respuesta penal que sea diferente a la que se le dé a un adulto en igualdad de circunstancias. En este sentido, entonces, ¿qué nos pasaría? Nos pasaría que Sandro sería un joven de 13 años al cual el sistema penal de mi provincia no le va a dar una respuesta punitiva, porque tenemos un marco legal que tiene que ver con que los menores de 16 años no tienen responsabilidad penal, que esta es una decisión de política criminal, y haríamos entonces una derivación al sistema de protección de derechos para evaluar si hay situación de vulnerabilidad de este joven. En su caso actuaría el juzgado de familia, intervendría una defensora o defensor de menores de ese fuero, y la CENAF, que es el organismo proteccional que estaría trabajando y evaluando las temáticas, y en su caso de considerar que exista una situación de necesidad de albergue, de abrigo, cualquier medida excepcional, ahí sí trabajaría en forma conjunta con el fuero específico que es, como digo, el de familia. Y con respecto al otro joven, que tendría 17 años, tendríamos seguramente una audiencia de formulación de cargos, es decir, empezaríamos todo el sistema donde el joven estaría al lado de ese otro adulto. La defensa, por supuesto, trabajaría para para generar las mejores condiciones en este joven, y sobre todo tratando de buscar siempre este trato diferenciado que en la parte normativa no lo tenemos. Podríamos terminar en salidas alternativas, es decir, no llegar a un juicio, sino llegar a otros institutos procesales que hay en el medio, y quizás el chico también podría ponerse en el lugar de la víctima, reparar, restituir. Bueno, que es todo un tema que dejo a mi compañera que va a seguir hablando, pero también tenemos experiencias de ese tipo. Y lo que sí quería decirles también, para que ustedes vean, que de la franja de chicos de 16 a 18 años, de toda la zona que conforman la primera circunscripción judicial, de la cual Viedma es cabecera, solamente el 0.2% son chicos y jóvenes infractores. Esto también es una realidad que tiene que ser conocida. Por eso pienso que deberíamos poder trabajar desde lo previo mucho más y mejor, generar políticas públicas focalizadas y hacer que, en definitiva, generar que los chicos tengan condiciones para no verse después incurso en los delitos. Y no quiero pasar la oportunidad de especialmente felicitarlo a Ezequiel, y también señalar a la comunidad que, como Ezequiel, hay muchos otros chicos que han podido salir adelante, que son los chicos que tienen esas lucecitas propias, evidentemente, porque las instituciones pareciera como que tanto no estuvieran ayudando. Así que, en ese sentido les digo que conozco mucho a Ezequiel, y de lo que se trata es buscar que haya chicos como Ezequiel que tengan esas oportunidades. Nada más, muchas gracias y quedo a disposición por cualquier cosa. Sí, Patri, sumamente interesante toda esta cuestión de datos, de estadísticas.
¿sí? Que también a la hora un poco de concretar en cuanto a lo legislativo tiene que ver, ¿sí? Hoy Celeste mencionaba, por qué estamos estancados ¿sí? en no tener esta legislación, y un poco las estadísticas que vos señalabas son muy importantes y adecuadas. Creo que a la pregunta de Gloria Presen, creo que está respondida, porque preguntaba ella cómo funciona el Foro Penal Juvenil, estamos hablando cómo esto funciona en las diferentes provincias, ya después lo vamos a escuchar a Federico, que es de Tucumán. No pudimos lamentablemente contar con, me viene a la cabeza Pablo Valviroto de Entre Ríos, Moravito, el doctor Moravito de Catamarca, Ayúdame Cele con otros, Edgar Fruto de Corrientes, bueno, también todos operadores de nuestro foro que a quienes conocemos, y bueno, no podemos estar todos y todas, pero bueno, elegimos norte, centro y sur del país, un poco para bueno, ejemplificar y mostrar cómo trabajamos esta problemática. También respondiendo a Benita Álvarez, ella decía que no solamente los adolescentes humildes son quienes consumen, esto lo mencionamos, y, dijimos desde el principio que los papás de Sandro, su mamá, y lo dijo Celeste también, su mamá es empresaria, su papá es gerente de banco, Perdón, y bueno, Nati, sí. ahí eso es una aclaración. Por eso hablamos de quiénes son captados por el sistema penal, porque esto es una realidad. Una cosa es quiénes son los que cometen delitos. Bueno, delitos podemos cometer cualquiera. Ahora, Exacto. el sistema penal, ¿de quiénes se ocupa o a quiénes se encarcela? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Perfecto. Y en el fuero penal juvenil, esto es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se presentan familias que tienen la situación de Sandro, en general los jueces, en esos casos, porque consideran que existen mayores posibilidades en esas familias, en muchos casos dan medidas alternativas a una prisión preventiva. En los otros, en general, y si uno ve quiénes están en los institutos de menores encerrados, justamente a esos a los que nos referimos cuando hablamos de, por ahí, niños o niñas pobres, ¿sí? A los que están encerrados. Exacto. No quiere decir que sean es como en adultos. Los únicos que delinquen no son los adultos pobres, ¿no? Bien. Hay de todo tipo de delito. Ahora, quienes están presos en la mayoría son los pobres. Benita, ahí yo creo que Celeste contestó a tu pregunta. Vamos a seguir porque venimos bien, ¿no? De tiempo, no los estamos cansando, ¿no? Vamos a seguir porque resulta que Sandro y José rompieron un vidrio, quisieron entrar en un local vieron jeans, remeras, super cancheras, zapatillas, rompieron ese vidrio, bueno, su dueña indignada, Mariana. ¿Tenemos otra respuesta diferente, ¿sí? Para esa víctima, para Analía, que era la dueña de este local? ¿Tenemos una respuesta diferente para esa víctima de este hecho, de este robo, diferente a la respuesta punitiva del sistema tradicional del que venimos hablando? Sí, hola, buenas tardes. Sí, tenemos una respuesta diferente, que es la respuesta que vienen a dar las prácticas y la justicia restaurativa, ¿no? Que permiten la solución de los conflictos, dándoles un rol protagónico a el infractor, a la víctima y a la comunidad. Y este rol protagónico está enfocado en que puedan participar de un proceso activamente para alcanzar una solución autocompositiva del conflicto, ¿no? Y para partir de una definición y que manejemos los mismos conceptos entre todos, ya que hay varios autores acerca de la justicia restaurativa, podemos partir de la definición que hacen las Naciones Unidas, que nos dicen que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, el delito para nosotros, ¿no? La llaman crimen, pero nosotros lo llamamos delito, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, promueve comprensión y construye armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad. Ahora,
cómo llegamos a esta sanación del infractor, de la víctima y de la comunidad. Se puede llegar partiendo de un equipo multidisciplinario, especializado y de facilitadores formados en prácticas y justicia restaurativa que van a poder guiar a las personas para que puedan participar de estos espacios de diálogo. Hablamos de diálogo como algo central, pero en la práctica cotidiana nos damos cuenta de lo difícil que es sentarse a hablar, de lo difícil que es para un joven, un adolescente, poder poner en palabras aquello que les pasa, ¿sí? Sabemos que muchas veces los chicos vienen escondidos atrás de una visera, que no quieren mostrar sus rostros, que sienten vergüenza. Y imagínense, ¿sí?, desde esa situación a hablar pacíficamente. Muchos chicos responden monosilábicamente, entonces tenemos que ir generando un espacio de confianza, hablar en términos simples, sin tecnicismos jurídicos, para que los adolescentes puedan empezar a sentir la posibilidad de poder expresarse, ayudar a que se expresen sin miedo a que no van a ser juzgados, a que no van a ser castigados por lo que digan. Iniciamos los procesos restaurativos primero con reuniones individuales con los jóvenes infractores, convocamos a sus familias o adultos responsables que los puedan acompañar cuando no tenemos una familia positiva, por llamarlo de alguna manera, en procesos donde se los va a acompañar a que puedan expresarse, a que puedan reflexionar acerca de que esa conducta delictiva o el consumo problemático causa un daño a sus allegados, a una víctima, a la comunidad, pero que también puedan ver el daño que se causan a ellos mismos. Y no solo que puedan ver el daño, sino poder fortalecerlos y mostrarles opciones para poder salir de esa situación. Estas opciones son opciones que los mismos chicos van a ir tratando de poder visualizar cuáles son. No es el facilitador el que les va a imponer una opción de salida, porque esto sería ir al fracaso. A partir de la escucha y el acompañamiento, los mismos jóvenes pueden ir trabajando acerca de qué manera estarían en condiciones, más allá de los obstáculos con los que conviven, de pensar en alternativas diferentes. Una vez que trabajamos con los infractores, con la víctima, con los infractores y con la familia, convocaremos a la víctima para que pueda recibir una reparación del daño ocasionado, pero para que también pueda colaborar en este proceso de reflexión y de toma de conciencia acerca de la dimensión del daño que se ocasiona con ese accionar delictivo. El encuentro cara a cara entre un joven infractor y una víctima, donde deberá dar explicaciones, donde podrá reparar, donde podrá asumir un compromiso de no reiterancia, es un aprendizaje único. En la provincia de Buenos Aires hay distintos equipos especializados en justicia juvenil restaurativa, el Departamento Judicial de La Matanza, de San Martín, de Zárate Campana y de Lomas de Zamora, al cual pertenezco, cuentan con equipos especializados. Específicamente en Lomas de Zamora se trata de un área bipartita, es un área que está conformada por la Fiscalía y la Defensoría. Ambos organismos, ¿sí?, ponen a disposición recursos humanos y materiales para trabajar restaurativamente. Son facilitadores formados académicamente en prácticas y justicia restaurativa y un equipo multidisciplinario. A mí me gustaría mostrarles algunas imágenes para que puedan ver de qué se tratan estos espacios de diálogo y estos encuentros. A ver, me dicen si se logra ver. Bueno. Doble clic. Sí. Esperen porque... Ahí está, ahí perfecto, Mari. ¿Se ve bien? Perfecto. Miren que vamos a ir
al principio. Acá estamos. Bien, una respuesta diferente para adultos, jóvenes en conflicto con la ley, inimputables y víctimas. Son procesos voluntarios, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona que preste su consentimiento puede participar. Acá tenemos una imagen de un círculo restaurativo con infractores, con la familia y con miembros de la comunidad. Acá tenemos otro encuentro, ¿sí? Este fue una mediación penal. Esta es la casa donde funciona, es una casa específica para trabajar prácticas y justicia restaurativa, es un inmueble que la Procuración de la provincia de Buenos Aires destina, en el cual contamos con salas de diálogo pacífico y confidencial, ¿sí? Estos espacios lo que brindan es la confidencialidad necesaria para que los jóvenes puedan saber que están hablando y que no van a estar ni siendo observados, ni juzgados, y que son espacios desestructurados de lo que es el formalismo del Poder Judicial. Contamos con espacios al aire libre, ¿sí? Los espacios al aire libre promueven la distensión y confianza, hacen salir de las estructuras. Acá tenemos encuentros con la familia de un joven que estaba detenido. Estos encuentros posibilitaban que la familia puedan expresar de qué manera podía cada uno de ellos colaborar para cuando el joven quedase en libertad y no vuelva a repetir su accionar. Estaban las hermanas, la madre, y entre ellas se pusieron de acuerdo para brindar el mejor entorno y el mejor acompañamiento posible para cuando quedas en libertad. Acá tenemos encuentros que hacemos también de manera telemática, sobre todo en esta etapa de pandemia, actividades para los jóvenes. Este fue un taller de huerta que se hizo previo a los encuentros, porque en estos espacios se genera también la distensión y la confianza para que a partir de ahí puedan después abrirse a un diálogo respecto de otras situaciones. Este es un acompañamiento que se hace a lo largo del tiempo, y esta última imagen muestra un trabajo articulado con distintos referentes de la comunidad. Y ahora voy a explicar por qué es tan importante, partiendo de estas imágenes. Ahí va. Bueno, ¿por qué es tan importante, ¿sí?, el trabajo con la comunidad y estos círculos restaurativos? En los círculos restaurativos, como ustedes vieron en las imágenes, ¿sí?, las personas se conectan tanto física como mentalmente. Y en esa conexión pueden expresar tanto sentimientos como angustias, dolores y también opiniones, y plantear posibles soluciones al conflicto en el cual están atravesando. En los círculos, los infractores sienten también el acompañamiento de la comunidad para poder salir de esa situación delictiva en la que se encuentran, ¿no? Porque lo que uno observa es que la víctima, si bien parte de una situación de ira, de mucho enojo, de querer muchas veces el peor de los castigos para ese joven, en los círculos restaurativos puede llegar a sensibilizarse con la humanidad de ese joven y puede tomar conciencia de que merece también una oportunidad de cambio. Y es ahí donde la víctima y la comunidad pasan de tener enojo, de querer muchas veces el castigo más duro, a poder comprender esa situación, esa víctima también que es el joven infractor en base a su historia de vida y vulneración de derechos, y pueden sumarse colaborativamente y solidariamente a acompañarlo en este proceso de cambio. El trabajo en red con la comunidad se da a lo largo de todos los procesos, a lo largo de todo el proceso restaurativo. Cuando en la escucha con los jóvenes se observan la existencia de derechos vulnerados, el diálogo institucional es la clave para la inclusión social, para el acompañamiento, el armado de redes territoriales y el trabajo desde la corresponsabilidad
es fundamental para potenciar los recursos y el acompañamiento que permitan sostener, ¿sí?, las ganas de querer cambiar. Solos no se puede. Gracias, Mariana. Bueno, la verdad que las imágenes que has mostrado creo que son evidentes y bueno, a las claras demuestran, ¿sí?, esta necesidad de la participación ciudadana en esto de la corresponsabilidad, que bueno, ya ahora vamos adentrándonos un poco más en este punto. Agregar un dato, ¿sí?, como ahora va a continuar Federico, un poco ejemplificándonos si esta perspectiva restaurativa que Mariana nos contaba que puede desarrollar en la provincia de Buenos Aires también se da en Tucumán. Agrego este dato de que de las 24 provincias, solamente 8, recientemente, agrego 9, recientemente La Pampa, tiene su ley de procedimiento, ¿sí? Esto que explicábamos recién. Y fíjense la cantidad de provincias y esta desigualdad en la que están los adolescentes en conflicto con la ley penal, porque no en todas las provincias contamos con estos sistemas, fundamentalmente con este sistema tan importante, esta respuesta diferenciada que recién nos mostraba Mariana. Eso agrego como dato nada más. Así que bueno, Federico, contanos vos desde el norte del país si esta perspectiva tan válida para nosotros, para quienes conformamos, ¿sí?, para quienes creemos que esta es la respuesta y esta es la forma de trabajar con los adolescentes, bueno, ¿cómo se evidencia allí en tu provincia? Bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todas y a todos. En principio, principalmente agradezco a la Federación Argentina de la Magistratura y felicito al mismo tiempo en la persona de Ariel, y le hago extensivo a todas las autoridades por este evento, que es un evento muy prestigioso, y la verdad que me siento muy reconfortado por haber sido invitado, y a su vez también, como vos dijiste y mencionaste y nombraste, a grandes referentes que hay a nivel país, como son, y amigos también, como son Pablo, como puede ser Rodrigo, y como tantos otros que siempre digo que la característica fundamental es la militancia sobre este tema. Todos los que trabajamos en este tema, militamos en este tema, creemos en lo que hacemos desde los distintos lugares, sea que ocupemos el espacio desde el Ministerio Público Fiscal, desde la Defensa, o en este caso desde la Magistratura, bueno, desde la parte como juez que me toca a mí intervenir, pero creo que el denominador común es la vocación con la que trabajamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, Tucumán estrenó un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo sistema acusatorio adversarial, ya que está rigiendo desde hace más de un año, cumplió el 1 de septiembre en toda la provincia un año que está rigiendo, y nuestro código incorpora en un capítulo específico reglas especiales para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Allí, en esas reglas especiales, se prevén un amplio abanico de posibilidades de salidas alternativas, especiales y específicas para los adolescentes que cometan delitos, inclusive en el caso de Sandro, por ejemplo, que fue el que despertó el interés, como decían, y que dio pie a que estemos hablando esta tarde de todo esto, da la posibilidad a la participación aún a las personas no punibles, a las personas menores de edad no punibles, o sea, quienes no hayan cumplido 16 años o hayan cometido un delito por debajo de la escala de 2 años, a pesar de contar con 16 o 17 años, de participar y de ofrecer pruebas en esto de respetar sus derechos y garantías para recién desvincularlos de una investigación penal que los implica. Las salidas todos las conocemos, sabemos que van desde la conciliación, la reparación, la suspensión de juicio a prueba, y llegando a lo que recién nos contaba nuestra compañera Mariana en cuanto a lo que son las mediaciones penales juveniles, que quizás sea el medio que más se acerque a eso de lo que hablamos de la justicia restaurativa, ¿no? Y acá me acompaña y seguramente Karina nos va a contar desde su experiencia. Karina fue víctima de un delito cometido por un adolescente que consumía casualmente, y fue invitada, digamos, me ocurrió que podía aportar muchísimo desde la vereda del frente, ¿no? Porque hasta acá hemos escuchado todas voces, desde lo que fue Ezequiel, ¿no es cierto?, contándonos su drama y su tragedia de vida, que derivó en esta situación de consumo y lamentablemente después en el conflicto con la ley a partir de allí,
pasando por las distintas experiencias que todos tenemos como operadores en el fuero especializado en el que nos desempeñamos, pero está bueno esto de poder escuchar la otra campana, ¿no? La víctima. Me parece que acá la sociedad es la que muchas veces se enoja a partir del fogoneo, diría, que hay desde los medios de comunicación, en esto de que es niño, niña, adolescente, la víctima, y es un menor, entre comillas, el victimario o el que comete el delito, cuando en realidad el sistema de protección integral no distingue entre infractores y no infractores. Me parece que ese es un punto central, porque en definitiva nos vuelve a poner en foco sobre cuál es el eje de trabajo y la línea que debemos establecer en este sentido. Entonces, allí es donde el tema de la punibilidad y la no punibilidad pasa a un segundo plano, porque vemos que están en juego otras cosas también. Pero bueno, no basta con que los operadores solamente sean quienes comprendamos esta cuestión. Debemos llegar a la sociedad y a la persona a través, creo yo, de la persona de la víctima. La víctima es un factor clave, y si hay algo que caracteriza estos sistemas adversariales, que son ya una constante, y vemos que cada vez más provincias se van sumando, y a nivel Latinoamérica la mayoría de los países ya tienen un sistema procesal penal adversarial pleno, es la participación, el derecho a ser escuchada que tiene la víctima y la injerencia que tiene en cada una de las decisiones judiciales, más pensando en que hoy se celebran audiencias virtuales y la víctima con un clic está dentro de un Zoom, como lo estamos en este momento nosotros, o a través de una plataforma virtual. Pero en esto que decía Mariana, por ejemplo, de lo que es la justicia restaurativa, que aparece como una justicia friendly o amistosa, ¿no es cierto?, y muy aproximada, diría, a los principios del derecho penal juvenil, hay un montón de discordancias y desafíos que tenemos que trabajar si pretendemos incorporar a la víctima al proceso penal juvenil. Creo que ese es un gran desafío y una deuda también que tiene nuestro sistema para que la víctima pueda empatizar y comprender el alcance del principio de especialidad y de todas las garantías especiales que están contenidas en el amplio corpus iuris de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en el frondoso corpus, como le gusta decir a Mari Belov, ¿no? Y vemos que tenemos que luchar contra una serie de discordancias en el sistema. Una de ellas tiene que ver con la tendencia punitivista que existe por parte de la política penal juvenil. Cuando pensamos en, y leía una de las preguntas en el chat que hablaba, cuando salió el tema de la convención, y hablaba del tema de ¿y por qué tenemos una 2278 que va a contrapelo o no reconoce esos derechos que exige esta convención, ¿no? Y lamentablemente sabemos que para poder llegar a tratar el tema de una reforma del régimen penal de la minoridad, que viene lamentablemente viene, como ustedes saben, desde una dictadura militar, y nos sigue rigiendo al día de la fecha, siempre hay que pagar un precio, y parece que esa moneda de cambio termina siendo la baja de la edad de punibilidad, porque si no, no es posible pensar en derechos y garantías en un proceso específico si es que no bajamos esa edad. Esa es una de las grandes discordancias. Otra de las grandes discordancias es la irresponsabilidad del adolescente de menor de 16 años, porque en definitiva vemos, y lo que se dijo acá, creo que lo dijo María José, hablando de que recién cuando estamos en un proceso o frente a un proceso penal juvenil, hay soluciones para el infractor que tiene más de 16 años, pero para el que tiene menos, automáticamente no habría ninguna respuesta desde el sistema de justicia especializado, ¿no? Parece que queda relegado a un sistema proteccional, pero a su vez tampoco se le respetan derechos y garantías básicos que, como toda persona menor de edad, los tiene. Otra cuestión, otra discordancia, me parece esto de poner el énfasis solo en las circunstancias personales y sociales del adolescente, olvidándonos de la víctima, que en definitiva, si pretendemos aplicar justicia restaurativa al proceso penal juvenil, no es solo poner el enfoque sobre el adolescente, sino también sobre la propia víctima. Entonces vemos que es también correr un poco el eje para hacerle a la víctima protagonista de todos estos mecanismos que son incorporados al proceso únicamente por una conveniencia, me parece, del Ministerio Público Fiscal para una justicia más rápida, más suave y más barata, ¿no? Pero no con ánimos de verdaderamente
hacer justicia restaurativa, empatizar, responsabilizar y en definitiva que la víctima pueda conectar con el adolescente infractor. Y acá, Karina, digamos, te digo que la audiencia fue en mis casi 4 años de magistrado, una de las audiencias más lindas que me tocó vivir, más reconfortantes desde lo humano, fue la que viví con Karina, en cuanto a que Karina se quebró, literalmente, ya lo va a contar ella, en medio de la audiencia, a partir de escuchar un informe situacional del Centro de Admisión y Derivación, que es el CAD, como ustedes saben. En Tucumán contamos con ese dispositivo donde son trasladados automáticamente los adolescentes que son aprendidos o detenidos. Allí son abordados por profesionales de la autoridad de aplicación y se pone en conocimiento recién en la audiencia, todos tomamos conocimiento de cuál es la situación proteccional de ese adolescente. Entonces, Karina ahí había llegado muy enojada a esa audiencia y de pronto al escuchar la situación de ese adolescente cambió totalmente la mirada y por suerte aquí en esa audiencia que fue virtual, pudo participar la víctima, porque digo, si la víctima no hubiese podido participar en ese momento, quizás el destino del adolescente hubiese sido otro, porque el Ministerio Público Fiscal hubiese terminado pidiendo otras medidas, quizás más severas, ¿no? Porque lo más fácil acá es pensar en institucionalizar, en encerrar y no restituir derechos vulnerados, ¿no? Entonces, ahí surge esto de la empatía, de la empatía de la que hablaba Vanessa, ¿no? Me parece que el desafío entonces que tenemos es el de incorporar a la víctima dentro de los procesos penales juveniles y es uno de los tantos desafíos que tenemos dentro del proceso. No quiero aburrirlos más, pero aquí me parece importante la intervención de Karina para que nos cuente puntualmente qué pasó en ese caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste, Karina, en este proceso? Contanos, bueno, estamos todos expectantes. Bueno, buenísimo que me pueda reír, ¿no? Después de una situación así. La verdad que son situaciones como de mucho estrés y yo en ese momento, perdón, buenas noches a todos y todas. Yo en ese momento, esto ocurrió hace 2 meses, estaba cursando COVID, entonces tenía mi aislamiento y además soy mamá sola, entonces vivo con mi hijito. Entonces estábamos los dos en casa cuando entra este chico a robar la bicicleta de mi hijo y los vecinos intervienen y lo aprenden, ¿sí? Eso fue básicamente lo que ocurrió en hechos. Yo lo que recuerdo de esa noche es básicamente el susto, claramente el enojo, porque ya en una situación vulnerable, en donde estás enferma, qué sé yo, no estás bien, tu hijo el único entretenimiento que tiene es esa bicicleta que le terminan de querer robar, este chico estaba totalmente drogado, los vecinos, como te digo, intervienen, y hay un detalle que yo no lo conté, creo que hoy recién te lo dije a vos, Nati, que fue que en el momento en el que todos los vecinos se van, todos se fueron y la policía lo tenía sentado en la vereda pidiéndole que saque las zapatillas y la campera y todo lo demás, mi hijo me dice, mamá, lo quiero ver, él me pide verlo. Entonces le digo, bueno, vamos. Entonces nos acercamos y a mí me llamó la atención que digo, qué bárbaro que la reacción de cualquier, pero de cualquier, creo, organismo vivo es defenderse ante una agresión. Y este chico estaba totalmente entregado, resignado. Le sacaban las zapatillas, le pegaban una patada al costado, y no, era como que no, él todo lo esperaba, o sea, todo eso que estaba pasando era parte de su normalidad. Entonces esa noche, que me acosté, obviamente con miedo, porque digo, bueno, no sé si toman represalias, si viene la familia, qué es lo que ocurre alrededor de esto. Es un chico que vive muy cerca de mi casa. Entonces no pude dormir esa noche, ¿no? Pero me daba vuelta esto en la cabeza, decir qué loco que es cuando vos tenés un modelo de vida, algo que aprendiste o que no aprendiste, algo a lo que te acostumbraste, eso que en vos es común. Entonces, si tu papá roba, y bueno, debe ser que hay que robar, es la normalidad. Si mi mamá, no sé, a ver, nos pasa a todos. Si mi papá es médico, y bueno, tendré que ser médico. Si mi papá es abogado, y bueno, tendré que hacer. Si él hace deporte, bueno, esto es lo mismo. Entonces es lo que aprendemos, pienso yo, y lo que sería el modelo de vida. Entonces, él estaba en ese momento así. Yo no sabía que existía esto de la justicia restaurativa, y el otro día me llama Fiscalía
Cuando me llaman, en primer momento me sorprende que tengan como una mirada tan empática, digo, qué loco, o sea, uno también tiene como una mirada de la justicia, entre comillas, ¿no? La justicia, injusticia. Entonces, y más cuando estás en ese rol de víctima de decir, no, esto me pasa a mí, yo estoy acá pasándola peor que todos, entonces no hay chance que me ponga en el lugar del otro. Entonces me llaman y muy empáticos, la fiscal me contiene, me cuenta lo que iba a pasar, me toman la denuncia por teléfono, y me invitan a que ese día participe, ¿no? En la audiencia. No sabía que iba a ser tan rápido, entonces, bueno, me siento y participo. Cuando lo veo al chico, a lo primero que apunté fue que el chico no estaba solo, estaba con su mamá. Entonces digo, epa, hay alguien acá que está al lado, que está acompañando, el chico no está solo. Eso me llamó la atención en un primer momento, que me pareció buenísimo. Y también me hizo a mí todavía empatizar más y decir, bueno, a ver, es una mamá con su hijo que está en esta situación, yo soy una mamá con mi hijo que estoy en la otra, y cuando arrancó la batería de la defensoría, digo la batería porque no podía creer que haya tantos abogados ahí pendientes, haciéndose cargo de esta situación, y empiezan a contar toda la historia que pasaba este chico. Y hay otro detalle. Antes de que vaya a la audiencia, el hermano de este chico ofreció digamos, una compensación económica. Esa compensación económica era mínima, era creo que 1.500 pesos, una cosa así, porque el chico era albañil, entonces claramente su ingreso en esa casa eran muy pocos. Para mí, para el mal rato y demás, era nada, pero para ellos era un montón. Y me pude dar cuenta que para ellos era un montón. Entonces digo, tratan de restaurar el daño, la mamá lo está acompañando. Cuando leen el informe, otra cosa que me llama la atención fue que este chico había tenido 2 intentos de voluntarios de ingresar a un centro de adicciones. O sea, él había buscado entrar a un centro de adicciones por su propia voluntad. Entonces digo, esto no está perdido. Es un chico de 17 años, tiene todas las chances. Entonces, a lo que apunté básicamente fue, y lo que hizo el foco y me permitió como conectarme, fue hablar con la mamá, que me acuerdo que se llamaba Nancy. Entonces hablé con ella y le dije, ustedes sí pueden marcar la diferencia, no tienen por qué seguir un modelo de vida. Si yo hoy te estoy dando algo, es una oportunidad, y me parece que es la oportunidad para que entendas que las cosas sí pueden ser distintas, que sí se puede hacer diferente. ¿Y sabes qué? De lo primero que dijo Ezequiel hoy, a mí me queda esto de me miré en el espejo, ¿no? Me miré en el espejo, qué importante es poder reconocerte ya hoy en otro lugar, poder yo reconocer al otro en otro lugar, ¿sí? Desde otra mirada. Y siempre hablo, o me venía pasando a mí esto que hablábamos de brechas, ¿no? De brechas. Por un lado, los de la brecha hablaban con los que piensan igual que ellos, y por el otro lado, los de la otra brecha hablaban también de lo que les pasaba. Y digo, qué bárbaro que todos hablan entre ellos para escuchar lo mismo que ya piensan, pero nadie cruza puentes. Entonces, a mí me pareció fundamental ese día, y creí que estaba ahí, y que todo lo que había pasado, ojo, para la que fue más reconfortante es para mí, porque después de perdonarlo, créeme que pude dormir tranquila, pensar que no iba a tomar represalias, qué sé yo, darle un ejemplo a mi hijo, apelar a que le había movilizado algo a esta familia, y no solo a esta familia, a la comunidad, porque ese chico no vive él solo con su familia, es una comunidad donde hay primos, donde hay vecinos, donde hay otros delincuentes, donde hay gente muy vulnerable. Entonces digo, qué buenísimo que pueda llegar un mensaje así. Claramente no es fácil la transformación, porque arrancás recontra enojada, con la temperatura a un nivel terrible, buscando el peor de los castigos, porque te sentís justamente ahí, ¿no? Vulnerado, débil, violentado, en condición de desigualdad, que creo que a nadie le gusta sentir esa sensación. Pero bueno, acercarte solamente un poquito a mirarlo al otro, y creo que ahí, y me quedo con ese mensaje, ¿no? Tener la capacidad de mirar al otro, sí reconocer lo que me está pasando a mí, que no es fácil,
pero por ahí yo sí tengo herramientas para gestionarlo, pero el otro no, porque no lo aprendió, no le dieron la chance. No puede hacerlo, sencillamente no puede hacerlo. Entonces, que alguien más le muestre, lo escuche, lo acompañe y lo vea, solo que lo vean, me parece que ya marca una diferencia enorme. Así que, bueno, eso, si alguien Gracias, quiere hacer una Karina. pregunta. Gracias, Karina. Yo me quedo con un poco para concluir por lo menos esta parte, después quedaremos abiertos a que nos puedan hacer preguntas, pero me quedo y creo que cerremos con esto. Me hice una foto cuando Karina dijo que su niño quiso ir a verlo, se me vino esa imagen y me quedo con una foto. Justamente, miren ustedes, un niño con un adolescente, un par queriendo acercarse, qué ejemplo, y sin lugar a dudas creo que esto de que ha sido justamente un niño el que ha cruzado este puente que Karina señalaba, y creo que es esta un poco la reflexión. Espero que todo este espacio nos incentive a querer cruzar esos puentes, para que acortemos esa brecha. Esto es lo que teníamos, bueno, preparado. Obviamente quedamos abiertos a las preguntas. Estoy un poco, sepan disculpar por ahí, pero realmente es muy emocionante todo lo que hemos podido escuchar de Ezequiel, bueno, sin lugar a dudas, y bueno, de Karina esto último, así que sepan disculparme. Hay una pregunta que hizo Aide por YouTube, así que no sé si Mariana la querés contestar. Sí, la respondí en el chat, pero la podemos aclarar también por acá. Dale. Ahí lo que preguntaba era si la justicia restaurativa se podía aplicar en todo tipo de delitos. En los procesos restaurativos, nosotros en el área de Lomas de Zamora tenemos un protocolo de actuación donde se establece que sí se pueden iniciar procesos restaurativos para todo el tipo de delitos, siempre y cuando, por supuesto, las partes involucradas estén en condiciones de poder participar, expresen su consentimiento de hacerlo, y recuerdo que no hay que caer en la confusión de mediación penal con justicia restaurativa, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una mediación es un encuentro cara a cara para llegar a un acuerdo y es una herramienta más dentro de lo que es un proceso restaurativo. En el proceso restaurativo interviene un equipo multidisciplinario, hay reuniones previas de reflexión, de responsabilización, de inclusión social, un trabajo con la comunidad. No es lo mismo, ¿sí?, una mediación penal que un proceso restaurativo. Por eso, ¿sí?, pueden participar todas las personas más allá del delito que hayan cometido. Bueno, cumplimos con el horario. Estamos muy bien, por lo menos eso. No sé si... Yo, Nati, quisiera decir algo, si me permitís. Sí, Me parece que no, por favor, es estamos el espacio de conmovidos todos. con la historia de Karina, y bueno, nosotros lo vemos a diario, y me parece que es útil que la gente pueda conocer estas realidades, porque yo siempre digo que los medios de comunicación aparecen en el momento crítico, en el momento doloroso y violento del delito quizás, y después el tema pasa de interés en la opinión pública, y desde el fuero y los organismos administrativos seguimos trabajando, y los adolescentes nos demuestran que están en proceso de cambio, que son personas en las que con un poquito de ayuda salen adelante, y esas buenas noticias difícilmente llegan a la comunidad. Entonces, sería bueno que existan canales de diálogo entre el Poder Judicial y la sociedad, para que no se queden con esa imagen negativa o con esa idea de que no se puede hacer nada, o estigmatizante frente a la adolescencia, que sabemos que es una etapa de rebeldía, de cambios, de conflictos. Entonces, bueno, creo que es útil desde el punto de vista de contribución a la pacificación social. Sí, este es un espacio para eso. También dejar en claro que
la cuestión que tiene que ver con la corresponsabilidad y este llamado a cruzar los puentes, no es una obligación, o sea, que decimos sí nosotros. Es una propuesta que traemos quienes estamos militando, como dijo Federico, porque bueno, y como también dijo Karina, o sea, no es fácil, hay situaciones muy dolorosas, delitos muy graves, en donde obviamente, por eso digo que no es una exigencia esto para la víctima y demás, por ejemplo, ante un homicidio y demás. Es una propuesta que traemos quienes estamos convencidos que se puede salir adelante de estas situaciones. Gracias. Bueno, Natalia, no sé si queda alguien más de... Creo que no. No sé si panel algunos de mis compañeros, pero creo que intervenir. no. Yo estoy, tal como vos lo dijiste, profundamente conmovido por el contenido que tuvo esta conversación y sobre todo rescatando que el sentido de que lo estemos haciendo junto a la sociedad, junto a las ciudadanas y a los ciudadanos, que es un camino que estamos empezando a transitar para poder conocer mutuamente la medición de las expectativas. Yo quiero agradecer a todas las personas que votaron, que nos enfoquemos sobre este aspecto de la realidad, aspecto que está muy claro, que hoy pudimos vivenciarlo sobre la base de dos historias de vida, en particular a Ezequiel y a Karina. Vamos a decir que ustedes se llevaron lo que a nosotros más nos ayuda a intentar trabajar mejor, y también lo que nos impulsa a mostrar lo que es la calidad técnica, la formación, la especificidad de los esfuerzos de abordaje de todas estas situaciones. Es decir, hay una necesidad social inmensa que queda claro que se hacen esfuerzos muy, muy elogiosos, muy válidos. Yo veía esas fotos que publicó Mariana que nos permitieron estar un ratito en esos centros de justicia restaurativa, en esas casas de encuentro, de confidencialidad, y eso es parte de una actividad que se desarrolla, igual que lo que señaló Patricia, en donde todavía esos fueros de especialización no se han concretado, pero en cambio sí los operadores están trabajando sobre la base de su necesidad y con criterios ya también especializados. A veces las estructuras no acompañan lo que en lo concreto hacemos, pero esa tarea se hace y esa mirada se tiene, y por supuesto que queda mucho camino por transitar. Agregaría a todo lo que se dijo, que esta manera de relacionarnos con la sociedad, particularmente en este campo, que es un campo de muchísima atención, de la máxima prioridad social, nos va a seguir poniendo a prueba, porque primero, ustedes lo dijeron bien, entender a las adolescencias en sus distintas manifestaciones es una tarea que nos desafía como padres, como integrantes de la sociedad. Casi que es siempre esto una invitación a los desencuentros, porque siempre somos desafiados, provocados, y entender esta parte de la sociedad que viene, además ahora con el componente de haber sido sometida casi a un antinatural modo de vida, como ha sido tener que estar respetando las restricciones de la más variada índole. No sabemos cómo van a ser estas libertades que vamos a empezar, y ya estamos empezando a transitar afortunadamente. Son adolescencias problematizadas en sus alternativas de estudio, laborales, de relación social, con lo cual creo que no cuesta anticipar que vamos a tener muchas exigencias en nuestras áreas. La verdad que yo me siento
orgulloso de cada una y de cada uno de ustedes en todo lo que ustedes acaban de mostrar. La verdad que me parece es un hermoso mensaje para la sociedad argentina, pero estamos lejos de poder decir que este es un terreno en el que nos podamos sentir cómodos, ¿no? Vemos, ustedes saben que estoy hablando desde la ciudad de Rosario, que como muchas otras, afronta lo que muestra la cara más dura de la vida en los barrios, de cuánto nuestras chicas, nuestros chicos, tienen que medrar entre alternativas difíciles para construir sus destinos, sus opciones, y hay que estar en ese lugar, en el lugar de los chicos de los barrios, en las distintas ciudades y pueblos de la República Argentina. Son instancias muy variadas, y yo quiero también hacer un agradecimiento especial a quienes sé que trabajan junto a cada una y a cada uno de ustedes, porque la justicia, los sistemas judiciales, en esto afortunadamente no estamos solos, están las organizaciones sociales de la más variada pertenencia, compuestas por chicas y por chicos, también adolescentes y jóvenes, que nos brindan un puente inmenso para tratar de llegar con la tarea de contención, por supuesto que corresponde a las estructuras del Estado, asumir esas políticas a las que ustedes hacían referencia, pero sin el tejido social en su conjunto, sin el valor de estas organizaciones. Concretamente, estoy con una atenta escucha de lo que nos mostró Vanessa, y muchas organizaciones más, sería imposible. Así que acá creo que vamos todas juntas, todos juntos, y sobre todo a partir de hoy me estimula mucho la idea de decir, sigamos teniendo estas conversaciones públicas. Ustedes son una enorme fortaleza de los sistemas judiciales. Me reconforta que el asociacionismo argentino pueda darse sus jornadas de este modo. Es lo más enriquecedor y estimulante que he pasado mucho tiempo, y se los quiero agradecer, empezando por Ezequiel, por Karina, y por cada una de ustedes que forma parte a su modo, Patricia, de los sistemas de responsabilidad penal juvenil, formalizados o no. Vos nos diste una muestra de que ya llegaremos a que estas estructuras estén, pero lo importante es que hoy estamos operando con una clara conciencia de que estamos en uno de los terrenos más sensibles de la sociedad argentina. Yo les agradezco a ustedes mucho. El lunes vamos a trabajar sobre las áreas ya previstas de formación, y también el martes de ética judicial, pero querías decir algo, Natalia. Obviamente vos sos la generadora, la organizadora. Gracias. No. Por favor. A todos, gracias. No sé si Ezequiel quería decir algo, pero gracias a todos y a todas por estar y acompañarnos. Bueno, ibas a decir algo, Ezequiel, perdón. Sí, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de esta participación. Muchas gracias a todos y me llevo una grata experiencia. Muy bien, entonces creo que nos llevamos con tu saludo, Ezequiel, el fuerte mensaje de estructurar respuestas adecuadas de los sistemas judiciales para esta situación de muchos adolescentes en circunstancias de conflicto con la ley, pero el mandato más desafiante todavía de seguir entendiendo y comprendiendo a las adolescencias de nuestro querido país. Y nos estamos viendo pronto, y espero que sigamos a través de estas conversaciones y estos encuentros públicos. Muchas gracias y ustedes, buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.